saludarles en esta ocasión para hablar del tema reencarnación, retorno y recurrencia. La palabra reencarnación está bastante difundida en estas épocas y bueno, es algo que se fue introduciendo desde Oriente porque antiguamente no era muy habitual en estos países de Occidente conversar de la reencarnación en forma cotidiana. Y bueno, como de esta palabra sí ya se habla de estas épocas, quería aclarar un poquito que dentro de estos estudios se considera que solamente se reencarnan los individuos sagrados, que la reencarnación no es para cualquier alma, sino que en verdad que esa grandiosa posibilidad de tomar un cuerpo físico a voluntad está reservada solamente para los individuos sagrados, porque ellos vienen a cumplir una misión, a protagonizar algo en bien de la humanidad. No vienen a satisfacer deseos, pasiones o repetir mecánicamente ciertos procesos vitales simplemente, sino que es como quien va a trabajar. Tiene un objetivo, tiene una tarea encomendada, tiene una misión y como quien va a un trabajo, concurre a su lugar de trabajo, desempeña su labor y terminada la labor se retira, se va podríamos decir, a su morada, al lugar que le corresponde. Bueno, esa sería la situación de un Buda, de un Krishna, de un Cristo. Son todas criaturas divinales que han tomado cuerpo físico para cumplir una misión. Vienen con un desiderato de la venerable logia blanca, realizan la tarea para la cual han tomado cuerpo físico y concluida su misión se retiran. Es decir, la palabra reencarnación está reservada para esos seres, para esos individuos sagrados y no para cualquier persona. En cambio, la palabra retorno, eso sería así lo que protagonizamos todas las almas, es decir, el retorno y la recurrencia se corresponden con leyes mecánicas de la naturaleza. Digo leyes mecánicas porque, a diferencia de los individuos sagrados, en nuestro caso, nosotros no hemos definido ninguno de los aspectos, ni dónde vamos a nacer, ni cómo vamos a nacer, ni qué características va a tener nuestra familia, nuestra vida. Y a pesar de que puede que haya grupos de pensamiento que digan que uno elige algo, es como que la lógica no estaría cerrando, porque si es que cualquier persona pudiese decidir algo, nadie elegiría nacer en la más absoluta pobreza, ni en las guerras, ni en los procesos de hambre. Digamos, todos elegiríamos nacer en colchón de plumas, todos elegiríamos vidas opulentas, padres magníficos,
y que la vida nos sonriese. Pero bueno, en realidad todas esas ideas, a veces, bueno, hay filosofías, líneas de pensamiento que postulan esa posibilidad. Queda entonces en nosotros reflexionar por los hechos, cuál es la factibilidad de que seamos nosotros los que estamos decidiendo qué es lo que nos va a tocar. La gnosis dice que no, que nosotros ya vimos en la conferencia 14, el rayo de la muerte, hablamos sobre los juicios y hablamos que cada alma, terminado el juicio, digamos, sale con su expediente de los resultados de ese juicio, donde se define que si tiene derecho a otra existencia, cuáles son las características que tienen los merecimientos digamos, sea de las bondades o de los rigores que le corresponde transitar en su nueva existencia. Entonces, no serían circunstancias que dependan de personas que estamos en un estado de conciencia sumamente incipientes. Porque en este caso la palabra que se corresponde aplicar sería el retorno, que retornamos a una nueva matriz y si nos toca, iniciamos una nueva existencia donde todo lo que se va a presentar es de acuerdo a los dictámenes de las leyes que rigen para las almas que estamos dentro de esta rueda mecánica. Retorno significa revolver, tornar, volver a venir a esta existencia, volver a nacer. Y como esa ley involucra a nuestra alma, pero nuestra alma tiene un 3% libre y el 97% atrapada en el yo. Y como todavía está todo eso, llamémosle así, aglutinado, sucede lo siguiente: al nosotros tomar un nuevo cuerpo físico, si ustedes recuerdan, por la acción del Logos Gabriel y su ejército de ángeles de la vida, se vuelve a conectar el cordón de Antakarana con un nuevo embrión, el que le corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, cuando en el vientre de esa mujer se unen el gameto masculino y el gameto femenino, se conecta en ese instante el cordón de Antakarana de la esencia que ha sido destinada para que nazca en ese contexto, en esa familia, para vivir las circunstancias que le correspondan, para tener el vehículo físico que le corresponda, con las bondades y las dificultades que le corresponda. Quiere decir que el retorno tiene el objetivo de otorgar al alma una nueva oportunidad para volverse perfecta, para eliminar los yoes. Y bueno, si esa alma no tiene ese interés y solamente usa las existencias para seguir alimentando debilidades y pasiones, y bueno, no es que el objetivo del Creador sea castigarnos, es que todo es un ciclo de oportunidades
Y si nosotros agotamos todas las posibilidades que tenemos, el ciclo de oportunidades se cancela. Por otro lado, existe lo que se llama la ley de la recurrencia. Esto significa quiere decir de repetir, y currencia viene de volver a ocurrir. Esto quiere decir que si en una existencia, vamos a decir que nosotros nacemos, crecemos, nos volvemos adultos, envejecemos, morimos, y vamos a suponer que en esa existencia, a la edad de 10 años sucedió tal cosa, a los 30 tal otra, y así en los sucesivos estadios de esa existencia. Por esa ley de la recurrencia es como que queda grabado lo que se llama el destino, y por esa ley mecánica es casi indefectible que lo que nos sucedió a los 3 años, a los 10 años, a los 30 años, se va a volver a presentar exactamente como la existencia anterior, más las consecuencias de lo que hicimos en ese momento. Por ejemplo, si a los 10 años tuvimos un altercado, por ejemplo, con otro niño, y en ese altercado hubo agresiones, hubo golpes o lo que fuere, vamos a hacer una suposición, que seamos nosotros los que golpeamos y, digamos así, le rompimos la nariz a alguien. En esta existencia, por una ley de recurrencia, está, digamos, como signado que eso va a volver a ocurrir, vamos a volver a tener el altercado, pero se comienzan a interceptar, a entrelazar distintas leyes, por ejemplo, digamos, las consecuencias de nuestros actos, y es muy posible que en esta existencia, a los 10 años, se protagonice el mismo altercado, pero que en esta vez existan consecuencias de lo que cada uno de los actores puso. De esto vamos a seguir profundizando, pero nos dice el maestro Samael que, por ejemplo, si una persona se encontró con quien va a ser su pareja a determinada edad, tiene la tendencia de volver a suceder, de volver a casarse a la misma edad, de volver a tener la misma cantidad de hijos. Todo vuelve a sucederle, llamémosle mecánicamente. Y esto es porque, digamos, los agregados psíquicos que están en nuestro interior, cada uno de ellos se alimentan, se fortalecen con nuestras energías. Por ejemplo, en ese episodio de riña a los 10 años, los yoes de violencia que se alimentaron de la situación han salido con las experiencias de la vida anterior fortalecidos. Y ellos, por esa ley de la recurrencia, cuando se va aproximando el momento, el día y la hora en que debería volver a presentarse la situación, ya esos yoes ya se alistan y ya están dispuestos a volver a protagonizar el mismo episodio. Y como actores preparados para una escena, ya están listos para volver a protagonizar su papel, volver a la riña y volver a alimentarse. Esta tendencia a volver a repetir los mismos errores radica en que la posibilidad de nosotros modificar nuestro destino depende totalmente
de la capacidad que tengamos de generar nuevos estados de conciencia. O sea, si yo transito, enfrento una circunstancia, no solo con el mismo estado de conciencia, sino con un yo de ira, que la existencia anterior se alimentó y que en esta existencia sigo totalmente identificada con el yo de la ira, si no le voy restando energías, naturalmente el yo de la ira dice, me toca a mí entrar en escena y ya viene con todas las ínfulas dispuesto porque llegó el momento de alimentarse y alimentarse de una forma significativa, con ese episodio que marcó tal vez algo de nuestra vida. Entonces, esta incapacidad de generar nuevas circunstancias se debe a la incapacidad de generar nuevos estados de conciencia dentro de nosotros. Y esto también sucede porque vida tras vida nosotros vamos, desde que nacemos, tenemos esa esencia, pero vamos entregando el volante, el timón de nuestra vida a la falsa personalidad, que es un aspecto totalmente inconsciente donde vamos copiando lo que hacen los demás. Y lo que nosotros podemos recolectar de ejemplo de este mundo que nos rodea en general son reacciones de no te dejes tratar así, pareces un tonto, cualquier actitud de estar siempre a la defensiva, siempre con dudas, con miedos, con culpas. Como habíamos estudiado esos 5 aspectos de la falsa personalidad, a la que se le suma, por ejemplo, el tema de los complejos, y que nos hacen personas bastante inseguras, bastante reaccionarias, que sucede algo y tengo que salir con alguno de los esquemas, de las recetas que el mundo me dice para enfrentar la situación. Entonces, esta mecanicidad de la personalidad se engancha perfectamente con la mecanicidad de la recurrencia, o sea, ocurre una vez y todas las existencias voy a estar repitiendo los mismos errores, las mismas circunstancias que llevan mi vida hacia la involución. Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos El camino y la vida, el maestro nos dice, el maestro Samael, nos dice que nosotros consideramos que la vida, bueno, son una cantidad de eventos que suceden en un determinado espacio y tiempo. Por ejemplo, nació acá, fue para allá, en tal fecha hizo esto, en tal fecha hizo tal cosa. Pero la ciencia gnóstica nos dice que por lo menos deberíamos percatarnos que la vida tiene un correlato entre los eventos exteriores y los estados interiores. Y que es considerar la vida desde esos dos y estudiarla en una concordancia entre esos dos aspectos, ante tales eventos exteriores, ¿cuáles son los estados interiores que tengo y con los cuales doy respuesta, con los cuales son los que actúo ante tales circunstancias? Nunca voy a modificar las circunstancias si los estados interiores con los cuales actúo no son niveles de conciencia superiores al que tuve anteriormente. Voy a seguir con esa mecánica de repetir los mismos errores y
como nos enseña la doctrina gnóstica, que nos está sucediendo en la humanidad, que esa línea de la vida nos está llevando a la involución en vez de a la revolución de la conciencia. Porque una persona que siendo niño, siendo joven, ha tenido una cantidad de caracteres de pureza, de nobleza, que podía habernos enternecido, vamos viendo que con el transcurrir de la existencia va adquiriendo conductas poco nobles, de buscar revancha, de buscar ventajas, de tomar atajos, y cuando encontramos a esa persona ya adulta, ya mayor, en vez de haberse engrandecido esa alma, muchas veces encontramos con que esa alma ha entrado en un proceso de involución, de degeneración, de descomposición. En vez de haber incrementado los valores del alma, en general, como humanidad, vamos desvalorizándonos. Es un tema para que lo analicemos, lo reflexionemos y nos autoevaluemos. Esperamos que nos sirva a todos.